Hola, ¿cómo estamos? Hola Un- Malú, ¿cómo estás? yo muy bien, aquí encantada haciendo este videíto que es una invitación para nuestra clase que vamos a dar en línea. Es una invitación para el mes de enero, el día 10 y el día 17. Son 2 llamadas con el tema de... La pregunta, todo lo que quería saber acerca de la pregunta, pero no se animaba a hacerlo. Entonces vamos a ir desentrañando todas esas dudas que tenemos acerca de lo que es la pregunta, de cómo hacer pregunta. Pero antes de irnos para allá, a mí me gustaría mucho que nos comentaras, Malú, un poquito de lo que ha sido para ti este Access Consciousness, esta carrera que empezamos a hacer en Access Consciousness. Bueno, que empezamos yo, Sí, sí, sí. pero tú ya eres como más Pues no me siento así, experimentada. no me siento así, déjame que te confiese y les confieso a ustedes que no me siento así como toda una carrera. Sin embargo, afortunadamente pues ya tengo mis años y justamente algo que quiero compartirles a ustedes y que también ha sido el motivo de hacer esta clase, de plantear, de platicar, de hacer esta clase sobre la pregunta es que al principio tomé mis primeras clases, yo muy entusiasmada, me hice rápidamente facilitadora. Y después, por supuesto, que vino la clase del fundamento, que en aquel entonces no se llamaba fundamento como tal, sino que era nivel 1, nivel 2. Y después venía la clase del fundamento. Y hoy tenemos pues esa clase en 4 días. Sin embargo, ¿cuál es una de las invitaciones que nos hace Access? Justamente vivir en la pregunta. Y en aquel entonces, pues hacían muchas preguntas, inclusive te voy a contar una anécdota que me pasó con Claudia Cano, que Claudia iba a hacer un viaje a Bolivia y yo le decía a Claudia, yo quiero ir contigo, pero tuve un problema con mi pasaporte. Entonces estaba en el trámite y cada vez que hablaba con Claudia le decía, oye, no sale, pero por supuesto yo así bastante molesta porque en relaciones, ¿cómo se llama? Nuestra secretaria, Relaciones Exteriores, me decían cada vez, no, pues todavía no está su documento, venga dentro de tantos días, y así estuve una buena temporada. Entonces cada vez que yo le platicaba a Claudia, le digo, y me decía Claudia, ¿cómo va tu trámite de pasaporte? Le digo, mal, no me dan fecha y yo sí quiero ir de viaje contigo a Bolivia. Y me decía, y la respuesta de Claudia, cada cosa que yo le decía era, ¿cómo puedo mejorar eso? Y yo así como, ¿por qué me dice eso, no? Entonces imagínense, o sea, esa parte de cómo puede mejorar esto, y ahora se me hace que es toda una invitación tan buena para el universo decir cómo puede mejorar esto, y que es una de las preguntas que te abre a tantas posibilidades, que te abre esa energía, hacer el cambio de lo que tú estás pidiendo. Y bueno, de aquí se deriva todo este tema de hacer preguntas, ¿no? Pero yo creo que tú también nos puedes aportar un poquito qué pasa cuando nos encontramos en clase o con las personas que ya han tomado la clase de barras y ya han tomado otras clases, qué pasa con el tema de las preguntas. Sí, es muy interesante y precisamente por eso es que nos juntamos tú y yo a hacer este curso. Por lo que habíamos comentado hace unos días en que el tema de la pregunta en Access Consciousness, porque si ustedes se recuerdan, Access Consciousness es un conjunto de herramientas que nosotros vamos a utilizar para facilitarnos la vida. Y este conjunto de herramientas lo que hacen es que podamos accesar a la conciencia. Y la herramienta más mágica, más maravillosa, más potente, y fue con la que Gary Douglas comenzó, es haz preguntas. Conviértete en esa pregunta que te abre la posibilidad del universo, porque en realidad el hacer preguntas, y eso lo vamos a tocar más profundamente dentro del curso, el qué es hacer una pregunta, por qué funciona una pregunta. Y entonces nos fuimos en esta parte del hacer preguntas. Hay muchas personas que se mantienen atorados porque piensan que pues es toda una ciencia, ¿no? El hacer una pregunta y tenemos que ponerle palabras muy
rebuscadas y tenemos que decir una serie de palabras juntas porque si no la energía no funciona. O que tiene, también hay personas que su percepción es de que si hago una pregunta larga, entonces va a tener más energía o va a tener más cambio o va a provocar algo más y ahí no está la clave. Exacto, entonces sí hay como muchas dudas, a pesar de que es una herramienta que manejamos todos los días y utilizamos pregunta tan simple como la que tú nos decías hace ratito. ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Cómo puede mejorar esto? Nos quedamos con la idea de que alguien más me tiene que dar esa pregunta, porque si yo no veo, si no estoy viendo cambios en mi vida, seguramente es porque no soy tan bueno haciendo preguntas. Y esto, cuando estuvimos platicando esta parte, en estar viendo un poquito todos los chats que se forman cuando hay grupos y todos preguntan, más bien ponen ahí, díganme cuál pregunta tengo que hacer porque estoy atorado en tal cosa. Y entonces le estamos dando este poder a alguien más para que pregunte por nosotros. Y pensamos que solamente el otro es el que me puede dar la pregunta precisa para que a mí me desatore en lo que yo estoy atorado. Y la verdad es que no. La verdad es simplemente haz preguntas con tu energía, con tus propias palabras, con tu propia forma de ser. Haz preguntas. Y con la experiencia que también estás viviendo en ese momento, ¿no? No tiene que ser algo como la experiencia que está viviendo la persona o como lo percibe, sino tú mismo encontrar tu propio camino de cómo puedes hacer tus preguntas. Exactamente. Y entonces eso es lo que vamos a ver en este curso, al hacer nuestra confianza en que realmente las preguntas que nosotros estamos haciendo son las preguntas correctas. Sí tenemos que tener algunas serie de reglas, por decirle de alguna manera, que no lo son, pero por decirle de alguna manera en que vamos a emplear o vamos a dejar de emplear palabras que normalmente hacemos, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué no esto, lo otro, lo más allá? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta no me funciona? Porque la pregunta no me funciona. ¿Por qué? ¿Por qué, universo? Yo te pedí que me dieras la lotería y no me la trajiste. Y no me la trajiste, sí. ¿No? Entonces, hay palabras con las que no vamos a estar jugando en hacer las preguntas. Y también me gustaría comentar que independientemente de las palabras, también esta parte emocional en donde nos encontramos. Y un ejemplo de esto es con esta pregunta que hice anteriormente, ¿cómo puede mejorar esto? Y un ejemplo en el que yo he estado y estuve durante mucho tiempo y con el tema respecto al dinero y cómo me va a llegar el dinero, ya el cómo, cuando entra esta preocupación, esta interrogante y este querer saber cómo se va a presentar, pues ya distorsionamos el asunto de la pregunta, ya la parte energética, ese lenguaje energético que va a tener la pregunta, pues ya perdió su fuerza y también perdió su magia. Exactamente, tú has tocado ahorita un tema muy importante, porque ¿qué es lo que hacemos con la pregunta? Con la pregunta accedemos a esa magia que somos, a esa magia que hay en el universo, a esa magia de todas las moléculas de conciencia que nos pueden contribuir. Y fue un tema que tocaste y que estuvo muy bien. Bueno, yo les platico un poquito más desde la experiencia y de esa palabra mágica del cómo puede mejorar esto hacerla con esta curiosidad, con esta diversión, a cuando decimos ¿y cómo le voy a hacer para pagar esta cuenta? ¿Cómo se va a presentar el dinero? Y si hago desde esa preocupación, tal vez de esa impotencia, de esa angustia también, ¿y cómo se va a presentar? No, ya el universo dice, ya me estás mandando doble mensaje, ¿a cuál de las dos te hago caso y cómo te ayudo? Entonces sí, tiene sus características, sus puntos a considerar al momento de hacer la pregunta, y por eso es la invitación.
y parte de lo que hemos platicado para hacer este curso. Entonces, pues los esperamos, nos dará mucho gusto que vengan a divertirse con nosotros y ya encontrarle más a este gusto de hacer la pregunta para que puedan crear en sus vidas algo diferente. Así es. Yo les aseguro que este curso que hemos creado Malú y yo los va a dejar sorprendidos porque vamos a entender desde qué es eso, qué es la pregunta y por qué funciona tan bien. Vamos a ir desentrañando todos esos puntos para que vean qué fácil es hacer preguntas y que el universo nos contribuya con esas preguntas que le estamos haciendo. Así es que esperemos verlos a todos por ahí. Como les dijo Malú hace rato, vamos a empezar el 10 de enero. Van a ser 2 Zooms que vamos a crear el 10 de enero y el 17 de enero. Y con un costo de $65. Y vamos a saber hacer preguntas. ¿Y cómo puede mejorar esto? Muy bien, pues nos dará mucho gusto escucharnos, vernos el 10 y el 17. La duración de cada clase será de 1:30. Y bueno, nosotros encantados de poder resolver todas esas dudas, todas esas inquietudes. Estamos ansiosos de por dónde entramos con ustedes para darles más esta apertura a ser y vivir en la pregunta. Por acá nos estamos viendo. Pronto. Adiós. ¡Felices fiestas! Ay, sí, felices fiestas.